Sí pienso que la arquitectura que está bien hecha o bien pensada es la arquitectura que toma en cuenta su contexto físico, su contexto político y su contexto social. Nosotros desde Vertebral pues siempre estamos conscientes de eso, estamos conscientes de que la arquitectura es algo que se habita por un lado, ¿no? Y que se habita por personas y que otros van a pasar y verlo, otros van a vivir sabiendo que eso existe o con acceso a eso. Creo que la arquitectura tiene que ser algo que se conciba no como el fin ni como el objeto, sino como el medio. La arquitectura pública es esta respuesta a muchas preguntas, mientras que a lo mejor la arquitectura privada es una respuesta a una pregunta, y a lo mejor por eso la arquitectura pública es tan virtuosa cuando lo logra. Bienvenidos a un episodio más de Branching Out by Taiga Floors. Hoy está conmigo el arquitecto Elías Kalach, cofundador de Vertebral. ¿Cómo estás? Bien, aquí emocionado de compartir con ustedes, compartir nuestro espacio. Aquí, gracias por invitarnos a tu espacio. Está increíble, hermoso. Creo que ha de ser muy inspirador trabajar entre tantas plantas y materia viva. Bueno, es difícil trabajar en un espacio que pues no inspire, ¿no? Sí, finalmente, totalmente. De las horas que estamos despiertos, pues estamos aquí más que en ningún otro lado, ¿no? Cuéntame cómo empezó Vertebral, un poquito de esa historia que inició con tu pasión por la arquitectura. Pues siempre es difícil ponerle una fecha cuando iniciamos, ¿no? Creo que donde empieza y donde acaban las cosas son algo generalmente muy difuso. En la mayoría de las cosas, claro que hay otras donde es muy claro el inicio y el fin. Sin embargo, Vertebral es un proyecto pues bastante difuso. Empezó siendo pues esta activación de azoteas verdes. Teníamos como esta fijación por realmente aprovechar esta quinta fachada, y esto fue algo que pues inició con nuestro acercamiento a regenerar estos espacios que para nosotros eran pues realmente poco aprovechados. La inquietud a la arquitectura la tengo pues desde muy pequeño, pero para ser muy sincero, el primer ejercicio que hicimos como Vertebral fue decir, ¿por qué no en esta fábrica en el centro, una fábrica del padre de un amigo, decidimos generar como un comedor rodeado de jardín, que fue algo como una iniciativa interesante, como no solo de aprovechamiento de la quinta fachada, pero también el aprovechamiento de pues este espacio, pues no diría lúdico, pero sí recreativo para la gente que a lo mejor está acostumbrada a estar en ambientes pues muy herméticos, cerrados, grises, poco iluminados, ¿no? Entonces este espacio al final ya no estuvimos ahí para comprobarlo, pero yo pensaría que generó más productividad, más belleza y más inspiración o bienestar al menos para la gente que pues chambeaba ahí. Pienso también que ese proyecto y este tipo de proyectos inspiró mucho el resto de nuestros proyectos ya más arquitectónicos o de estructuras, en donde siempre pensamos la estructura de la mano con un espacio verde, un jardín, un área de estar. Que eso me encanta, que es como un diálogo entre la naturaleza y la construcción, ¿no? Y más que pensar en construir sobre la naturaleza, sino es construir como integrando a. Sí, esto justo habla a lo mejor del primer proyecto que a lo mejor nos pone en el mapa, que fue Casa Erasto. Hablamos de esta casa como una casa hecha para un jardín, que bueno, quizás es demasiado decir, pero sí ahí nos cuestionamos qué significa la vivienda suburbana, ¿no? Los suburbios a nivel urbano, qué significan y si es este jardín o este bosque o este espacio en la ciudad que se siente fuera de la ciudad, pues lo que consideramos fue que tenía que ser una casa
que pues no tocara sus colindancias, que realmente se concentrara al centro del predio para generar la ilusión de estar en el campo. Creo que los suburbios son eso, ¿no? Como la ilusión del campo en la ciudad. Y creo que los suburbios hoy, buenos o malos a nivel urbano, a lo mejor no es momento de platicar si los suburbios generan beneficios o no a la ciudad, pero finalmente a lo mejor generan un esparcimiento de la ciudad que incentiva cosas negativas como es el tráfico, desplazamiento, etcétera. Pero ya, ya olvidando esa discusión sobre un terreno en los suburbios, cómo pues hacemos la idea fiel a la idea, sea buena o mala, ¿no? O sea, creo que eso habla mucho de nuestra manera de atender la arquitectura. O sea, hay unas reglas y ya que se determinan esas reglas como las reglas del juego, sean buenas, malas, o sea, ya que estamos en el juego, ¿cómo jugamos? Pues ahora cómo a través de estas reglas pues hacemos la mejor casa, edificio, espacio posible, ¿no? Y estos materiales primarios y naturales como serían la piedra o la madera, ¿no? ¿Qué papel juegan en esta filosofía que tienen? Pues yo veo los materiales de construcción casi como si pintas o si, ¿no? Como que la acuarela tiene esta cosa muy difusa que se va perdiendo en el papel, pero luego a lo mejor el óleo es esta cosa tridimensional que pues, genera relieve, plastas, tarda en secar, brilla, ¿no? Como algo aceitoso. Y creo que igual en la vegetación o en las plantas pues, sucede lo mismo, ¿no? Hay plantas como más espinosas que hacen que te alejes y que no te acerques, otras que te invitan a tocarlas, más verticales para generar barreras o arbustivas para sentir flotando. Creo que como la pintura, como las plantas, tienen su manera útil de ser, bueno, cómo las utilizamos, pues, creo que los materiales hacen lo mismo. La piedra para mí, por ejemplo, es este elemento que se relaciona mucho con, pues con el paisaje. Entonces, la piedra para mí, muros de piedra hablan del paisaje y hacen paisajismo y son esta transición entre lo construido y lo orgánico, lo natural. La madera para mí, y a lo mejor puede no ser, habla de pues, este espacio donde puedes estar descalzo, este espacio de tranquilidad, de intimidad, ¿no? Como este espacio como de mucha calidez. Justo la madera es un material que nos inspira mucho. Me hace recordar esta pregunta a un proyecto que estamos haciendo ahora en Uluwatu, en Bali, en donde el 100% de la madera está siendo reutilizada. Qué lindo. Y la utilizan de barcos antiguos, de estructuras o templos que se destruyeron o de pues esta madera recolectada de pues, ciertas tormentas, etc. Me hizo pensar que la casa de nuestro cliente iba a ser la casa que iba a ser construida a través de toda esta madera con... Digo, yo no soy una persona esotérica ni de vibra, pero esa madera ya fue o casa de alguien más o barco de alguien más, y cómo esta madera pues generalmente trae pues una energía o una carga o una experiencia o ¿no? Finalmente puedes ver en estas columnas habrá como alguna unión o machimbrado que ya no es, pero fue. Entonces como una memoria, ¿no? O sea, una casa que se va a construir a través de memorias que ya sucedieron, y creo que la madera y la piedra y el acero, cuando se usan en un estado natural, empiezan a registrar el tiempo. Claro. Y creo que en la arquitectura siempre nos quedamos cortos diciendo trabajamos con materiales que envejecen, ¿no? O sea, es algo que muchos hacemos y platicamos, pero nunca explicamos por qué, ¿no? Claro. Nunca hay esta como segunda conversación o nunca se vuelve a tocar sobre... Oye, ¿y por qué es importante que envejezcan los materiales? O, ¿qué significa? ¿no? O sea, solo es para físico, ¿no? Sí, o solo es como para recalcar este ego que tenemos, que esperamos que nuestra arquitectura dure
los años y los años y se conviertan en este Stonehenge o en esta iglesia de Notre Dame donde todos van. O sea, creo que más allá de eso, para mí hay este lenguaje de decir los materiales envejecen, pero no envejecen, capturan memorias y al final si eso detona una energía o si hay algo esotérico en eso, pues no me interesa mucho ahondar en esa idea, pero sí me consta que pues estos materiales que se mantienen vivos, que se mantienen utilizados y representados de diferentes maneras, vigas que son columnas y columnas que son vigas y luego camas de opio chinas que se vuelven mesas, ¿no? Imagínate si tuviéramos la oportunidad de rastrear de dónde viene cada una, qué fue, qué pasó, ¿no? A lo mejor un niño dio su primer paso sobre ese deck que ahora es donde tu hijo lo hace o al revés, ¿no? Donde como está solo esta incertidumbre casi como me remonta al trabajo de Sophie Calle, esta artista como investigadora, ¿no? O que a lo mejor los materiales eventualmente, imagínate un libro acerca de una viga, de una arquitectura y se rastrea dónde estuvo y cómo fue. Y, digo, no sé, al final creo que la madera tiene esa virtud. Si bien además creo que Vertebral no es la firma que usa la madera de la mejor manera, creo que la usamos de una manera inteligente, es decir, pues se vuelven partes como esenciales de techos, pisos, como espacios como de mucha importancia para donde nosotros usamos madera es donde nosotros ponemos mucho alma y mucho interés en nuestros proyectos. ¿Cómo en qué tipo de espacios o obras creerías que es tal vez insustituible la madera? Es una buena pregunta. Por ejemplo, en 2 de nuestros proyectos yo diría que la madera es como clave y esencial. El Terreno, que es un proyecto bellísimo de carácter social, ecológico, que además se hizo sin un interés real por hacer un espacio relevante. O sea, es interesante ese proyecto porque se hizo totalmente de un lugar totalmente desinteresado. Fue durante el COVID, nos quedamos sin trabajo. Como todos ustedes, posiblemente. Y Michelle, mi hermana, comenzaba con un proyecto de jardín urbano y tenía esta intención de pues abordar la idea de qué significa crecer un jardín comestible para la comunidad. Claro. De una manera muy pues casi infantil, ¿no? Como decir, bueno, coleccionamos ahí unas llantas por los suburbios y sembramos algo. Teníamos acceso a este terreno sobre la avenida Bosques de las Lomas. Bosques de las Lomas, una vez más, de regreso a estos suburbios donde pues toda la gente está desconectada entre sí, donde no hay espacios. Se camina en las calles. No, o sea. Y no hay tampoco como puntos o nodos de encuentro más que a lo mejor los centros comerciales. Sí, que no son espacios comunitarios para y nada. Que en ese momento estaban totalmente además, pues cerrados. Yo nunca me imaginé entrando a un centro comercial otra vez en mi vida, ¿no? Cómo estaban las cosas. Y no, yo tenía miedo, ¿no? Pero entonces Michelle dijo, oye, pues ¿por qué no generamos este proyecto? Y yo le dije, bueno, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, yo te ayudo, nos sumamos fuerzas, hagamos un proyecto, pues también siempre bajo su pues dirección, ¿no? Pero con la idea de que se haga un espacio no solo que muestre qué significa crecer comida en los suburbios, pero qué significa generar un espacio semipúblico para que pues, los vecinos tengan un acceso a este espacio donde a lo mejor los niños tengan un punto de encuentro. Al final tú y yo pues nos hacíamos un Zoom, pero los niños pues no tenían acceso al mundo y tenían que seguir su aprendizaje y su
carrera de ser niños, ¿no? Sí. Y entonces Michelle fue muy inteligente, invitó unos kinders a sumarse al proyecto y se convirtió en un kinder donde los niños aprendían a crecer su comida. Hicimos una estructura ligera, todo en madera, eran retazos de obras que igual estaban paradas. Más que nada eran polines, barrotes y cimbras. Okay. Todos son módulos como de 60 centímetros, con los mismos hoyos, casi como una llave o un Lego universal, que esos hoyos podían ser ensamblados para hacer una viga o podían ser... Entonces, un poco la virtud fue hacer un despiece o hacer un tipo de pieza universal donde pudiéramos invitar algunos voluntarios, ensamblarla muy rápidamente, hacer unas vigas de madera, pero también un jardín por arriba que se adaptara al terreno, donde los muros de piedra eran hechos a partir de varillas, bastones de varilla que se desperdiciaron en una obra para hacer bastones. Son lo que usan como para ir armando las columnas. Entonces son como estas varillas en forma de L. Entonces, si juntas muchas, pues empiezas a hacer como esta secuencia de zigzag, y luego si la pones contra la tierra, pues ya se generan como estos recovecos para rellenar de piedra que sacamos cuando excavamos. Entonces fue de manera muy intuitiva, lúdica, experimental, que generamos esta nueva idea. No es una nueva idea, pero que los niños o la gente que asiste a este sitio no ve y dice, los gaviones de la carretera, la armadura de madera típica americana de los Barnes, no sé cómo se diga en español. Graneros. No tenemos, por eso no existe la palabra, ¿no? Pero justo queríamos desvincularnos de estos prejuicios. Claro. Si lo que estábamos tratando de hacer es una estructura y un espacio que incentive y que despierte una nueva manera de vivir, una nueva manera de sembrar, una nueva manera de jugar, pues la arquitectura tenía que ir de la mano con esta intención. Entonces el techo, pues no estamos inventando las armaduras, pero es una armadura que se inventa a través de un reciclado de madera, y los muros pues responden a esta misma intención. Escucho como mucha intención en tal vez algún cambio del estilo de vida o de la manera en la que nos hemos relacionado con las ciudades, ¿no? En todo lo que dices, como en justo generar espacios comunitarios, pero también generar espacios en donde estemos más en contacto con la naturaleza, incluso si estamos en medio de la gran ciudad, ¿no? Sí. ¿Esta es una inquietud personal o que empieza a desarrollarse cuando empiezan a meterse en este mundo y ver cómo hacia dónde iba tal vez la arquitectura? Sí. Pues sí, creo que no es a nivel muy consciente que hacemos eso. O sea, yo no pensaría que Vertebral es una oficina que está como ponderando sobre la idea de qué significa la ciudad. No somos una oficina de urbanismo, yo diría. Claro. O sea, sí hemos tenido proyectos grandes que se tratan de diseñar un cachito de mundo, ¿no? O sea, hemos hecho un pequeño master plan, ni tan pequeño master plan, pero un master plan de 1 millón de metros. Sí hemos tenido que lidiar con la pregunta de cómo abordamos el mundo, ¿no? O sea, ¿qué tiene este espacio que ser, ¿no? ¿Qué es este espacio y cómo qué puede ser o qué puede no ser? Y eso siempre genera como arquitectura con tintes políticos, sociales. Y sí pienso que la arquitectura que está bien hecha o bien pensada es la arquitectura que toma en cuenta su contexto físico, su contexto político y su contexto social. Y una vez más, creo que igual que Vertebral y muchas otras oficinas dicen, no, nosotros hacemos arquitectura contextual, ¿no? Y nosotros usamos materiales locales y nos relacionamos con la comunidad, y creo que es un discurso que se queda
sino corto. En discurso. O sea, pudiera ser real, pero la pregunta es cómo y por qué es importante eso, ¿no? O sea, por qué es importante que tu casa se adapte a la topografía, ¿no? O por qué es importante que los materiales sean los de los que escarbaste y pusiste ahí, ¿no? Y creo que son, a lo mejor para nosotros, obvias, ¿no? Las respuestas, pero creo que si a veces las entrevistas y las charlas de arquitectura, pues yo pienso que se deberían enfocar o más hacia hacer no este salón de eco donde los arquitectos pues hablamos entre nosotros, sino invitar a la conversación a otros que no están involucrados, pero que indirectamente sí lo están. Y creo que alguien que hace muy bien eso, por ejemplo, es Thomas Heatherwick. Creo que recientemente escribió un libro al respecto y creo que también por eso lo invitaron a ser el director de la Bienal en Seúl. Que, bueno, él está haciendo la arquitectura algo más participativo, donde el diálogo pues va más allá de arquitectos entre arquitectos y dicen, bueno, creo que todos ustedes tienen algo que decir al respecto, pues claro, ¿no? O sea, al final son quienes habitan los espacios. Ustedes tienen una casa, van a una escuela, van a un parque, navegan la ciudad. ¿Qué es esto para ustedes y qué tienen ustedes que decir al respecto, ¿no? Entonces digo que nosotros desde Vertebral pues siempre estamos conscientes de eso, ¿no? Estamos conscientes de que la arquitectura es algo pues que se habita, por un lado, ¿no? Y que se habita por personas y que otros van a pasar y verlo, otros van a vivir sabiendo que eso existe o con acceso a eso, ¿no? Claro. O sea, creo que la arquitectura tiene que ser algo que se conciba no como el fin ni como el objeto, sino como el medio. La arquitectura como un catalizador de... Y ya, pues, ¿de qué? De la vida. Y eso es importante hablarlo como la arquitectura pública es esta respuesta a muchas preguntas, mientras que a lo mejor la arquitectura privada es una respuesta a una pregunta, y a lo mejor por eso la arquitectura pública es tan virtuosa cuando lo logra, ¿no? Claro. O sea, si ves edificios importantes, exitosos, no sé, pienso en la Biblioteca Vasconcelos, que a lo mejor no hay una sola persona que abra un libro, pero ¿cuántas personas van ahí a entrenar baile, no? Sí. Y entonces ves eso y a lo mejor cuando se pensó en esa biblioteca se pensaba como en el cuadro de la Escuela Atenas, donde los intelectuales iban a entrar en esta gran perspectiva, pero al final pues a lo mejor se vuelve este espacio que los usuarios le dieron la vuelta y que ahora lo usan de una manera increíble y por eso, y que ese es un espacio que ha podido como transformarse en el tiempo, ¿no? Claro, en esta era digital donde los libros pues, son para algunos locos como nosotros que les gusta seguirlos comprando y teniéndolos como... Pero ya creo que la buena arquitectura pública y privada es la arquitectura que es un catalizador de la transformación humana, ¿no? Y de la vida humana. Claro, y que el usuario puede hacerse del espacio, ¿no? Y hacerlo suyo de alguna manera. Sí. ¿Cómo ves el futuro de esta arquitectura en México, sobre todo? No, bueno, creo que la arquitectura en general tiene este gran reto de luchar contra y no es luchar, o sea, como el mundo virtual, o sea, a lo mejor y ya te pones unos lentes y ya estás conectado al mundo, que perfecto, ¿no? Pero creo que la arquitectura es siempre romántica en el aspecto de que pues logra enraizarte a un lugar o logra transformar tu visión de un lugar a otro, ¿no? O sea, puedo imaginar, por ejemplo, el proyecto que tenemos en Puerto Escondido que se llama Casa Ojana. O sea, pienso como en este gran techo, como este catalizador que te permite disfrutar de este clima pues semiárido, de esta brisa y de este mar, ¿no? Que incluso sientes como vibra la casa cuando rompen las olas en el mar. O sea, pienso que
la arquitectura tiene como objetivo no hacer un espacio donde llegues y tu primera pregunta sea, oye, ¿quién hizo esto? ¿No? O sea, porque si la arquitectura genera esa pregunta como pregunta original, como pregunta inicial, yo creo que pues la atención estuvo en generar un espacio de asombro, claro, más que un espacio que permita desarrollarte y vincularte con ese lugar. Creo que esa gran techumbre te permite vincular con lo que para nosotros era lo más valioso del lugar. Entonces, la arquitectura ¿cuál como... sería la primera pregunta que te gustaría que me gustaría llegar a decir, wow, qué rico lugar, qué rica brisa, que nunca me hubiera imaginado sentirme en el mar desde tan atrás, ¿no? Como que llegas a esta casa y está medio elevada, entonces realmente te sientes en un barco. Entonces te da una manera de relacionarte con el calor, con la brisa, con el mar, que a lo mejor no obtendrías si llegas y pones en el terreno baldío una sombrilla y una silla plegable, que es un poco la intención, o sea, esa es la intención cuando diseñamos la casa, o sea, ¿cómo hacemos una sombrilla y una sillita plegable, pero que sea permanente, ¿no? Que ese era el objetivo, una casa de playa, ¿no? Una sombrilla y una silla, y creo que es eso, es una sombrilla y una silla que se escalona y que pasa de ser un área de estar a una mesa de comer, y que va como desvaneciéndose y bajando, como casi simulando el vaivén de la marea, ¿no? Como sube y baja. Empieza tu día en este daybed, en esta gran cama donde todos están charlando y se van sumando conforme despiertan, toman su cafecito, se trepan a esta mesa, sillón, después desayunan, después echan unos tragos, les da calor, están en el mar, regresan y la misma historia de regreso, ¿no? Ay, wow, qué bueno. Entonces creo que pues esta casa es un catalizador, tanto así que pues ha vuelto muy popular para hacer como retiros y como grupos de mujeres que van ahí a hacer ciertos eventos o despedidas o... sí, padre. Pues sí, un espacio que te hace convivir, ¿no? Sí, un espacio que te hace estar ahí. Claro. Y ahí sucede lo que tú quieras. Claro, ¿no? en el presente que es difícil de estar en. Antes de cerrar, me gustaría que me platiques un poquito de cómo concibes el color y la luz en todos estos proyectos, que creo que es algo que para ti es como... Sí. Justo hubo una entrevista hace no tampoco ya con Comex donde se hablaba del color. Por ahí está en nuestras redes. Me gustaría como abordarla de otra manera para... No repetirla. Pues, no, bueno, para que... No, porque ya cambié de opinión. No. Bueno, creo que si el color es... pues cómo la luz refleja sobre una superficie, ¿no? O sea, no hay colores, hay diferentes texturas que reflejan distinto, que generan un color, que al final eso a lo mejor es un tecnicismo que nos podría valer porque pues, los colores son colores, pero partiendo de la idea de que el color no es igual a lo mejor para todos, ¿no? Y que hay como diferentes composiciones en nuestros ojos que ven distintos los colores y que también, pues no sé, yo no lo sé, pero sí es como una frecuencia y a lo mejor para que esa frecuencia suceda en una parte del mundo y en otra no. O sea, digo, no soy absolutamente ningún experto en el tema. Yo diría que el color tiene esta virtud de invitar sentimientos, pues, como de capas más sensibles, ¿no? De la experiencia arquitectónica. O sea, si bien los volúmenes, los muros, las columnas tienen pues esta contención más física, ¿no? Que te hacen agacharte, te echan a un lado, ¿no? O sea, luego cuando pasas por una escalera, aunque sabes que pasas, si está un poco bajito, te agachas, ¿no? Pensando que
la arquitectura o los muros, ¿no? La construcción tiene esta cualidad más física de amoldarte y empujarte y moverte. Creo que el color y la luz tienen esta otra parte mucho más superficial y tenue o sutil de manipular la experiencia humana. Creo que nosotros hemos sido bastante cautelosos con el color. Siempre hemos tenido como un acercamiento, no sé, blanco, madera, piedra, ¿no? Nos ha dado un poco de miedo de pronto de rojo, usar azul. color, y hay un par de proyectos recientes que hemos hecho. Por ejemplo, el hotel aquí en la colonia Roma que hicimos se llama Casa Tenue. Okay. Es una arquitectura que, pues, casi como monolítica en una pintura de cal con algunas arcillas donde queda un color rojo, rojizo. Creo que sí insistimos en que el color debe venir de un modo poco homogéneo, como un color que pueda desbastarse, cambiar. Si bien observas la naturaleza, ninguna planta es un solo color, ninguna roca, textura. Creo que el problema del color viene cuando se vuelve homogéneo. Creo que el color, y en la madera sobre todo, cambia está clarísimo, tiempo, ¿no? sí. Como si se moja cambia, si le da el sol. Si le da el sol, la parte que más usas, ¿no? De pronto un ejemplo fácil y claro es Quitas peldaños de madera, ¿no? Sí. Quitas el tapete y donde no era el sol, o subes y empieza no solo a cambiar el color y a desbastarse, pero empieza a agarrar como tu forma. como una pátina, ¿no? Una pátina física o de color. Creo que para nosotros los colores más bien son como estas pátinas o estas consecuencias de uso, ¿no? Incluso recuerdo mucho en casa de mis padres cuando yo era más pequeño que no había barandal, y yo bajabas una escalera de madera que igual es este ejemplo que te digo de pues una madera que empieza a ensuciarse, que empieza a tener, y el muro pues empezaba a tener como estas como 4 líneas negras en el muro blanco, ¿no? Donde era clarísimo por dónde pasaban las manos de todos los que subían y bajaban. Y puedo recordar alguna vez llegar del colegio y ver esta escalera totalmente brillosa otra vez y este muro blanco totalmente como... Y mi primera reacción fue una reacción que no pude explicarla del todo bien, pero sentí como que habían entrado a asaltar mi casa, ¿no? Como me sentí totalmente desapegado a esa escalera, y ese muro como que dejó de ser mío, ¿no? Como si alguien más hubiera llegado a vivir la casa por cientos de años y luego aparecí yo ahí otra vez, ¿no? Entonces creo que el color, la madera, la arquitectura debe de ser este catalizador a experiencias, a memorias. O sea, yo tomé la decisión de ahondar y clavarme en el mundo de la arquitectura justo por ese poder que reconocí que tenía. Ya. Y empezó con una experiencia de casi como de miedo y terror, donde llegamos a una casa que nos habían prestado en Valle de Bravo. No había luz, no había... y ese era el éxito de la casa. Pero al llegar, pues llegamos y nos trepamos en una mesa de madera como el tamaño de esta. Mi mamá, mis hermanas y yo, en lo que mi padre iba a buscar a ver cómo abría la casa, cómo funcionaba, porque nunca habíamos estado ahí. Y habían gatos maullando. Entonces empezó con esta experiencia donde pues estuvimos aterrorizados en una mesa, donde logramos dormir, resguardarnos en la casa, en los cuartos, ¿no? Y al día siguiente despertar a un paraíso, un jardín totalmente abierto. Y creo que ese fue mi primer encuentro con el poder de la arquitectura, ¿no? De enterarme a experiencia propia el poder que tiene la arquitectura sobre un civil, ¿no? Que no conoce de este mundo. Nada. Y pues parte de mi objetivo hoy
como arquitecto es pues justo lograr este acercamiento de todos hacia esta experiencia de la arquitectura, que no es la arquitectura como el objeto final o la arquitectura como fin, sino la arquitectura como medio, ¿no? Para sí, o sí, como, no sé, mi sueño es que mi arquitectura sea como un Rothko que te impulsa a tener algún sentimiento de introspección o de una experiencia personal a través de la obra, claro. ¿no? O sea, no la obra en sí. Ajá. Creo que ese es un sueño que perseguimos en el taller, ¿no? Cómo nuestra arquitectura puede volverse este medio, este catalizador de experiencias, ojalá experiencias de belleza y que, bueno, cada vez faltan más y más en el mundo, ¿no? Qué bonito. Tiempo de pausa y belleza. Qué ¿sí? Bello, me encanta. Pues Elías, muchas gracias a ustedes por platicar con nosotros. Claro. Un placer. ¿En dónde te podemos seguir, encontrar, buscar? Bueno, aquí, ir a perseguir. Aquí toquen el timbre y pues vertebral.mx es nuestras redes de Instagram y nuestro sitio web. Y bueno, pues supongo que en su página también y en sus medios, ¿no? Sí, síganos en Branching Out de Taiga Flores, en Spotify, en YouTube, favor. En todos lados. Seguro que tendrán mejores que esta, pero no, me meteré yo también de chismoso. Gracias. Gracias.